Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a tomar nuestras Biblias en esta mañana, vamos a abrir al libro de Lucas. Lucas capítulo 2 en esta mañana. Llegando al final del capítulo, si Dios quiere vamos a terminar el capítulo 2. Qué lindo que es estar en una plataforma, ¿no? Así puedo ver a todos ahora. Nadie se puede esconder atrás del que está delante. Veo todas las caras hermosas de la iglesia. Lucas 2. A veces pensamos cómo nos encantaría saber acerca de la niñez de Cristo, ¿no? Cómo era de chico, cómo era de niño, cómo era de adolescente, cómo iba creciendo Él. Saber qué hacía, saber quizás cómo se formaba, cuál era su día a día, cómo se relacionaba con otras personas, qué hacía Él, si hacía milagros, si no hacía milagros, si estaba entre los chicos en perfección, cómo habrá sido eso con otros chicos, cómo habrá sido con sus padres, cómo era por un lado Dios y al mismo tiempo crecía en sabiduría, crecía en conocimiento. Tenemos algunos libros apócrifos que inventan la infancia de la niñez de Jesús para que nosotros podamos satisfacer nuestras curiosidades, porque son curiosidades que tenemos, queremos saber acerca de esto, pero en realidad la Biblia no nos dice casi nada acerca de esto, entonces vamos a lugares donde pensamos que podemos entender lo que habla. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que no es un evangelio inspirado de las Escrituras, un apócrifo, nos habla de la niñez de Jesús, de cuando tenía 6 a 12 años. Hoy mismo estaba leyendo un poco de esto y contaba cómo Jesús jugaba junto a un arroyo y hacía pajaritos de barro y les daba vida y salían volando y todos quedaban sorprendidos, todos quedaban maravillados. Nos habla acerca de Jesús que iba a la escuela, ¿no? Y sabía más que los maestros y él sabía más que los otros niños y él era perfecto y él aprendía el alfabeto y no solo sabía todas las letras más rápido que todos, sino que sabía lo que significaba cada letra y todo detrás de esa letra. Cuando alguno se ofendía de su perfección y no le gustaba, él les hacía una maldición y los mataba. Esto esto dice Tomás, ¿no? Este pseudoevangelio. Pero no es así, nada de eso es verdad. Todas esas historias son mentiras, nosotros no sabemos nada acerca del niño Jesús en ese tiempo. No es que no sabemos nada, sabemos una cosa. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Lucas 2, 39 al 52 está el único relato de Jesucristo como niño, el único en toda la Biblia. Esto es lo único que sabemos acerca de Jesucristo cuando Él es niño. Y aún de cuando es joven también no sabemos nada hasta después, cuando es un adulto. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos lo que hemos visto del nacimiento y luego esto que está en capítulo 2, versículos 39 al 52. Y debemos prestar mucha atención porque de todo lo que Lucas nos podría haber dicho, él elige esta sección. Él elige este párrafo, esta narración. Y no es para satisfacer nuestra curiosidad acerca del niño. Está escrito con un propósito. Está escrito siguiendo un argumento que hemos visto en capítulos 1 al 2. Y cuando lo entendemos dentro del contexto, todo tiene sentido. Y así cierra toda esta sección del nacimiento y la niñez acerca de Jesucristo. Entonces tiene un propósito. Y nosotros lo que tenemos que preguntar es, ¿qué nos enseña esta historia acerca de Jesús? ¿Y qué podemos aprender acerca de este niño maravilloso? ¿Y qué entendemos de su humanidad y de su deidad? Eso significa que Él es Dios y de su misión en el mundo.
Entonces, este pasaje es para demostrar algo mucho más grande e impactante que satisfacer nuestras necesidades. El niño común que crecía como cualquier otro niño es el niño divino. Él es Dios mismo. Y la clave de este pasaje, si lo miran conmigo, está en versículo 49, en la segunda pregunta, donde Jesús dice: ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Esa es la pregunta esencial de todo nuestro pasaje. Y vamos a ver en esta mañana dos características acerca del maravilloso niño Jesús. Miren conmigo, lo vamos a leer versículo 39 en adelante. Dice así: habiendo ellos cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Y después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas, todas estas palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Tu palabra penetra hasta lo más profundo del alma, de las coyunturas, los tuétanos. Padre, te pedimos que tu palabra nos dé convicción en esta mañana, que tu palabra nos enseñe en esta mañana, y que el Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida para que entendamos el texto y luego apliquemos el texto y también nos maravillemos del texto porque nos cuentan quién es Jesús, nuestro Salvador, y para qué vino y cuál es su relación al Padre. Y pido que nos des sabiduría para entender y sabiduría para practicar lo que tu palabra dice, y que Jesucristo sea enaltecido en esta mañana, entendiendo quién es como hombre, entendiendo quién es como Dios, y que tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Vemos 2 características de este niño Jesús maravilloso, este niño maravilloso Jesús. Lo primero que vemos es que Jesús es el niño 100% hombre. Así comienza la narración, así termina la narración. Y nos muestra que crece en estatura, que crece en conocimiento, que crece en sabiduría. Pero antes de llegar allí, tenemos que cerrar lo que era la narración anterior. Y dice en el versículo 39, habiendo ellos, hablando de José y María, cumplido con todo conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Ellos cumplieron con todo conforme a la ley. Cuando todo llegó a su fin, cuando todo fue completo, cuando todo se terminó, cuando el proceso de todo lo que estaban haciendo allí en el nacimiento de Jesús había llegado al fin, había terminado. Entonces lo que está haciendo Lucas es está resumiendo todo lo que ha ocurrido. Recuerdan que hubo promesas para María, vas a concebir, vas a tener un niño, este niño es Jesús, este niño es Dios mismo.
Hubo promesas dadas a José, Mateo 1. En un sueño le dice, van a nacer un niño, lo llamará Jesús. Él salvará a su pueblo de su pecado. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios mismo está descendiendo del cielo y naciendo como un bebé. Esta es la promesa. Y el niño que nace en Belén, como profetizó Miqueas, que debía nacer allí en Belén. Y así lo hizo, porque Él cumple todas las profecías. Luego los ángeles lo anuncian, luego los pastores lo proclaman, y ahora hemos llegado al final. Y la ley impuso mandatos para María y José de lo que ellos tenían que hacer. Ellos debían circuncidar al niño al 8º día, lo hicieron en versículo 21. Ellos debían ponerle el nombre Jesús, lo hicieron en versículo 21. Y María debía hacer sus 33 días de purificación, la cual ella hizo en versículo 22. Y luego ir al templo a ofrecer 2 sacrificios. Un holocausto como ofrenda y un holocausto por su pecado. Un cordero y un pichón. Pero ellos se ve que no tenían mucho dinero, ofrecen 2 tórtolas o 2 pichones, uno para cada sacrificio. Y cumplen exactamente lo que la ley dice que deben cumplir. Y cuando van allí al templo, no solo hacen algo que deben hacer, sino que hay algo maravilloso que los sorprende. Allí hay un hombre totalmente dominado por el Espíritu Santo que se llama Simeón. Y Simeón toma el niño en sus brazos y él profetiza que este es Cristo, el Salvador del mundo. Que este es Cristo, el que será una señal de contradicción. Para algunos lo salvará, para otros ellos lo rechazarán, lo odiarán. Y su fin será el infierno porque no quieren a Cristo. Y será una espada que atravesará el alma de María. Ella no sabe qué es esa espada, pero sabe que habrá gran aflicción. Y asombrados por todas estas palabras de Simeón, allí está Ana, que ella es una señora anciana, una señora de edad muy avanzada, y comienza a proclamar las bendiciones de Dios y comienza a dar gracias en el templo y a hablar a todos acerca de este Mesías que es el Redentor, que ha llegado. Y ahora llegamos a versículo 39, dice, habiendo cumplido todo esto, habiendo terminado todo esto. Y después específicamente ellos, María y José, habiendo cumplido con todo conforme a la ley del Señor. Y algunas traducciones dicen habiendo cumplido en todo, con todas las cosas, pero mejor traducción es esta, conforme a la ley del Señor. No dejaron una parte de la ley sin hacer, ni una parte. Los padres de Jesús cumplieron con todo lo que el Pentateuco, todo lo que la ley demandó de ellos. Lo hicieron todo, miren las palabras, conforme a la ley del Señor. No como les pareció, no a su manera, no lo que tenían en su pensamiento, para mí esto está bien, para mí no tengo que hacer eso. No hubo ningún para mí. Fue conforme a la ley de Dios. Fue según lo que Dios dijo. Conocieron a Dios, querían agradar a Dios, cumplieron la ley de Dios. Lo que Dios dijo, ellos hicieron. Y hermanos, es un ejemplo para nosotros, que lo que la palabra de Dios dice, yo debo hacer. No según mi manera, no según lo que yo pienso, no importa lo que pensamos. Lo hacemos según lo que Dios piensa y ha dicho. Y así lo seguimos. Entonces, habiendo cumplido todo eso, ellos vuelven a Galilea. Dice así, versículo 39, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora, aquí, entre versículos 38 y 39, si alguna vez te preguntaste qué sucede, sucede todo Mateo 2. ¿Sí? Vienen estos hombres sabios del oriente y ellos van a buscar a Jesús, van a Jerusalén, no lo encuentran allí y Dios por medio de estos hombres eruditos en Jerusalén le dice está en Belén y ellos van a Belén y ellos buscan al niño, encuentran al niño, adoran con sus rostros en tierra al niño, le traen oro, incienso y mirra y adoran al niño y tienen gran alegría. Y luego de eso José y María huyen a Egipto, porque el rey Herodes quiere matar a Jesús. Y entonces el rey Herodes manda matar a todos los niños de 0 a 2 años. Y entonces ellos huyen a Egipto y viven en Egipto hasta que muere Herodes, la cual muere en 4 antes de Cristo. Y después el ángel le dice que vuelvan y por miedo al hijo de Herodes, Herodes Antipas, que reina, ellos van y vuelven a vivir en Nazaret.
Entonces todo ese es el espacio en el medio de este versículo que lo vemos en Mateo. Aquí nos dice simplemente que se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es todo muy sencillo, no hay nada espectacular acá. ¿Y qué es lo que sigue? Miren lo sencillo que es esto. Y el niño, esto está hablando de Jesús, crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y miren conmigo el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. El niño crecía, el niño se fortalecía. Allí va a Nazaret y pasa las próximas décadas de su vida y solo sabemos una cosa en más o menos 30 años. Esto que nos dice acá. Va allí a Nazaret como hijo de un carpintero. Y ya les aclaro, el carpintero en ese tiempo no es madera, ¿sí? Nadie trabajaba así con madera, era cemento, era material, pero era hijo de carpintero. Viviendo de manera común, viviendo de manera corriente, creció como un niño normal, un adolescente, un joven, un adulto. Y la descripción de este versículo, miren, dice, y el niño crecía y se fortalecía. Y miren la descripción de capítulo 1, versículo 80, acerca de Juan, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Es muy similar, es casi idéntico. Y es así como nosotros que vamos creciendo y fortaleciéndonos y entendiendo y aprendiendo acerca de las cosas. Y vamos adquiriendo conocimiento y sabiduría y buscamos el favor de Dios en nuestra vida. Entonces uno comienza a hacerse preguntas, ¿no? Y quizás están ya en su mente. ¿Cómo puede ser? Jesús, quien es Dios, Jesús, quien sabe todas las cosas, ¿cómo puede ser que Él aprenda? ¿Cómo puede ser que Él crezca, desarrolle su mente? Bueno, primero les digo, no tengo idea, ¿sí? Es muy difícil entender eso. Pero vamos a indagar un poquito. Y quiero que presten mucha atención porque quizás va a ser difícil de entender si nunca lo has escuchado. Pero debemos entender y partir de la base de que Jesús es Dios. No solo Dios, es el Dios eterno, desde siempre y para siempre. Este es Jesús. Fallar en entender eso es no tener salvación, es no tener evangelio, es terminar en el infierno. Nadie puede desechar o negar que Jesús es Dios y tener salvación. Él es Dios, la Biblia así lo enseña. Isaías lo llama Padre Eterno en Isaías 9:6. En Juan 1:1 nos dice que en el principio era Dios, o sea, existía Dios, siempre estaba Dios, o sea, Jesús que era Dios, y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios. En las primeras 3 frases del Evangelio de Juan, lo que Jesús muestra es que desde siempre Jesús fue Dios. No solo eso, en versículo 3 dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Y si dice, sin Él no se ha creado nada. Entonces, para aquellos que dicen que Jesús fue creado, Él no podría ser creado porque Él creó todas las cosas. Él es el creador. Y Jesús, Dios mismo, eterno, creador, altísimo en gloria, nos dice Filipenses 2:5-8, y acá es donde quiero parar por un momento, se hizo hombre. Jesús se hizo hombre. Ahora pensemos en esto, en toda la eternidad Jesús no es hombre. Es espíritu, igual que el Espíritu Santo, igual que Dios. No se puede ver, no tiene carne y hueso. Existe desde siempre. Y Filipenses nos dice que en un momento viene y se hace hombre, que es toda la narración que hemos visto. Jesús haciéndose un hombre, naciendo como un bebé, como cualquier otro bebé. Y Filipenses 2:8 nos dice que Él se despojó a sí mismo. Siendo Dios, cuando viene a este mundo, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, más específicamente ahí, tomó forma de esclavo, vivió entre los hombres, murió por los hombres en la cruz, y luego de estar muerto, resucitó al tercer día, y luego asciende al cielo, ahora está en el cielo, y un día todos confesarán que Él es Señor. Eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Pero la gran pregunta ahí es, ¿de qué se despojó? Dice que se despojó a sí mismo. Y es una gran pregunta teológica y muchos tienen muchos debates. ¿De qué se despojó Jesús? Bueno, les voy a decir lo que yo al estudiarlo creo que es lo más probable. Voy a decirles por qué. Yo creo, y muchos están de acuerdo conmigo, yo estoy de acuerdo con muchos, ¿no?, que Él se despojó del uso independiente de sus atributos divinos. Hay muchas palabras grandes, ¿no? Sí, qué bueno, no entiendo eso. Qué lindo. Bueno, déjame explicarlo.
Cuando Jesús toma forma de hombre, Jesús no deja de ser Dios. No es que Él vino acá, ahora es hombre y después vuelve y es Dios. No, cuando Él viene, Él sigue siendo Dios. Él es Dios en todo momento. En ningún momento Él deja de ser Dios. Esto es imposible. Jesús no puede dejar de ser Dios. Siempre ha sido Dios, siempre es Dios, siempre será Dios. ¿Sí? Estamos juntos hasta ahora, ¿no? Y como Dios, Él tiene atributos divinos. Porque si Él es Dios, entonces Él tiene que ser omnipresente. Y si Él es Dios, Él tiene que ser omnisciente. Y si Él es Dios, Él tiene que ser omnipotente, inmutable, etcétera, etcétera. Todos los atributos que pertenecen a Dios Padre, pertenecen a Dios Hijo. Él mismo es Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él rehúsa ejercer estos atributos divinos como omnipotencia, como omnisciencia en sí mismo. Él dice, yo voy a ser hombre y en mí mismo yo no voy a ejercer estos atributos. No deja de tenerlos, no deja de ser omnisciente o omnipotente, porque nunca deja de ser Dios. Los atributos los tiene, son parte de su esencia, es quien es Dios, pero escoge no ejercer estos atributos en sí mismo mientras está acá en la tierra. ¿Qué hace entonces? ¿Cómo es que a veces sabe el futuro o sabe los pensamientos de los hombres? Porque lo que Jesús hace es que Él somete el uso de sus atributos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el mediador entre su humanidad, 100% hombre, y su deidad, 100% Dios. Y por eso es tan importante la obra del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Y por eso es tan importante lo que vemos en Lucas. Si miran en Lucas 3, 21 y 22, no lo voy a leer, pero allí el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en su bautismo. Y en Lucas capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús es lleno del Espíritu Santo. Cuando Él es tentado por el diablo, Él es lleno del Espíritu Santo. Y en capítulo 4, versículo 14, nos dice que el Espíritu Santo le da el poder para hacer su ministerio. Entonces Jesús se somete al poder del Espíritu Santo, pero déjenme ir un paso más allá. No lo voy a leer, pueden anotarlo, pero en Mateo 12, 28 en adelante vemos este ejemplo, 12, 24 en adelante vemos este ejemplo de la mejor manera, de que Jesús se somete al Espíritu Santo y que Jesús hace su obra en el Espíritu Santo y que Jesús pone sus atributos en la obra del Espíritu Santo. Jesús en ese pasaje echa fuera el demonio de una persona y los fariseos lo acusan y dicen, Él echó fuera los demonios en el poder ¿de quién? De Satanás. De Satanás. Cristo expulsa demonios en el poder de Satanás. Y Jesucristo dice, no atribuyan ese poder a Satanás, yo no expulso en el poder de Satanás. Y cuando ustedes dicen que lo hago, ¿están blasfemando a quién? ¿A Cristo? ¿Quién hizo el milagro? No, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque el milagro que Jesucristo está haciendo es en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está obrando en Él para que Él haga ese milagro. Y Él dice, todo aquel que está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está diciendo, toda obra que yo hago la estoy haciendo por medio del Espíritu Santo. Y si a vos no te gusta y lo rechazás al Espíritu Santo. Y todo el que rechaza al Espíritu Santo no puede ser salvo. Entonces, el rehusar el uso independiente de sus atributos da lugar, ahora entendemos esto, ¿no? No los usa en sí mismo, el Espíritu Santo está obrando para que Él los use. Y esto es lo que da lugar a versículo 40 y a versículo 52, a que Jesús crezca como cualquier otro niño. Debe crecer, debe desarrollarse físicamente, intelectualmente, espiritualmente y relacionarse como humano e hijo de Dios. Y debe aprender como cualquier otro niño. Ahora vamos a ver que hay una excepción ahí muy grande, ¿sí? Ya se las digo, Él no peca. No es que aprende y pecó y, no tengo que hacer eso. No, Él nunca peca y la Biblia nos va a mostrar eso.
Entonces el texto nos dice, especialmente en 52, el niño crecía y se fortalecía. Comienza ahí, dice que crecía en estatura. Y este crecer es que aumentaba, tenía cada vez más. Ese lo entendemos, es más fácil. Iba creciendo en estatura, iba creciendo físicamente. Entonces recordemos, Jesucristo 100% hombre, Él nace como cualquier otro bebé. Los que han tenido bebés hace poco en nuestra iglesia pueden saber que cuando nace un bebé necesita muchas cosas, ¿sí? Y Jesús también lo necesitaba. Tenía necesidades verdaderas. Se levantaba en el medio de la noche llorando. ¿Cómo lo sé? Porque es como cualquier otro bebé. Tenía necesidad de comer. Necesitaba ser abrazado y amacado y cambiado. Debía aprender a sentarse. Debía aprender a sostener su cabeza, ¿no? Después de un tiempo. Debía aprender a gatear. Debía aprender a caminar. Debía aprender a hablar. Él tenía que aprender todas esas cosas. Y él iba creciendo en estatura. Quizás los padres hacían como hago yo con mis hijas, que cada año en su cumpleaños vamos a un cuartito que tenemos ahí en la casa y voy midiendo, ¿no?, a las nenas. Y hago una línea y pongo la fecha. Pronto con Sofía no voy a llegar, ¿sí?, a donde va la línea, porque está creciendo rápidamente y su meta es pasar a su papá y puede pasar. Le dije que no, pero quién sabe, ¿no?, cuándo va a dejar de crecer. Él crecía en estatura. Él crecía como cualquier otro niño. El bebé fue un niño, fue un bebé, fue un adolescente, fue un joven, llegó a ser un hombre. Y como adulto tuvo limitaciones, y esto lo sabemos más específicamente de la Biblia, que él tuvo hambre, que él tuvo sed, que él tuvo sueño, que él tuvo tentaciones, que él sufrió físicamente, y en todo eso la Biblia nos dice que fue sin pecado. Entonces él debió crecer en todo aspecto como un humano, No es un pseudo humano. Y es muy importante eso para nuestra salvación, porque para morir por los hombres debía ser 100% hombre, y así lo fue. Y nos dice aquí, versículo 40, que el niño crecía y se fortalecía en sabiduría, llenándose de sabiduría. Esto comienza con entendimiento, como su cuerpo, su mente también debía desarrollarse. Y entonces, al someterse a las leyes mundiales que él mismo creó, Jesús fue enseñado cosas que no sabía. Y nació con la capacidad común de un niño común y se desarrolló en su intelecto de manera normal. Entonces uno dice, pero pará, ¿no es que él no sabía todas las cosas? Volvemos al punto anterior, él se despojó del uso independiente de su, por ejemplo, omnisciencia y lo sometió al Espíritu Santo. Entonces él sabía lo que el Espíritu Santo le reveló. Porque hay momentos que él sabe el pensamiento del corazón de los hombres. Hay momentos que dice a los discípulos, vayan y hagan tal cosa y van a encontrar esto y hablen con este hombre. Él va a decir esto, vos respondés así. Él sabía. Un autor, Raiken se llama, dice, aparte de la revelación especial por el Espíritu Santo, Jesús no sabía nada que estuviera fuera de su experiencia o más allá de la capacidad de una mente humana en cada edad de su vida. Entonces, obviamente, él sabía lo que iba aprendiendo y luego las cosas sobrenaturales que sabía, el Espíritu Santo se le había revelado. Todo lo que él le revela, él lo sabe, pero lo que no le revela no sabe. Hay un ejemplo de esto en Mateo 24, que muchas veces uno dice, ¿cómo interpreto esto? Bueno, ahora ya sabes cómo. Dice, pero de aquel día, hablando del día del Señor, que todavía es futuro, dice, aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Cómo puede ser? Por todo lo que estamos hablando aquí. Nadie lo sabe. Entonces él debía crecer en entendimiento, este entendimiento lleva a sabiduría. Jesucristo fue un humano, un ser humano real, que tenía que crecer en la palabra y aprendió la palabra y aprendió en obediencia al Señor, y a medida que crecía Él obedecía, a medida que sufría Él obedecía. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Ven ahí, aprendió obediencia y lo hizo por medio de lo que estaba sufriendo, pero en todo sin pecado. 1 Pedro 2:22 dice Pedro esto 30 años después de que Jesús murió, el cual no cometió pecado ni engaño se halló en su boca. En ningún momento cometió pecado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No cometió pecado. Nos dice, y el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él.
Él crecía en gracia. Ahora, esta no es gracia salvadora, no puede ser porque Jesús es el Salvador del mundo, sino que es el favor de Dios como su Hijo amado. En Lucas 3:22 dice, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Él creció en su relación con Dios. Y además nos dice en versículo 52 que creció en su relación con los hombres. En contraste a Juan, porque recuerdan que Juan 1:80 dice que el niño crecía y se fortalecía y cuando ya podía se fue a vivir solo al desierto, aislado de los hombres. Jesús es lo contrario, Él crece entre los hombres. Y creo que por eso hace ese contraste entre el niño Juan y el niño Jesús. Entonces, mientras que Jesús es Dios mismo, es un hombre de carne y hueso, igual que nosotros, igual que nosotros. Esto es lo increíble de Jesús, porque cuando yo tengo flaquezas, y cuando yo tengo dificultades, y cuando yo tengo tentaciones, y cuando yo necesito fortaleza, puedo ir al Señor, puedo ir al Salvador, porque Jesús ha experimentado las mismas cosas que yo. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, este Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Pero sin pecado. Entonces, hermanos, Dios no es distante de nosotros. Jesús es Dios y Jesús está allí con nosotros y nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y está como ejemplo nuestro, y está como ayudador nuestro, y está ahí cerca nuestro para ayudarnos en nuestra dificultad. Y se compadece de nuestras debilidades, y se compadece de nuestras flaquezas, y de nuestras necesidades, y de nuestra fragilidad en la vida. Allí está Cristo para sustentarnos, sabiendo exactamente lo que estamos pasando, porque Él lo ha pasado. Él lo ha pasado. Entonces, en todo este pasaje vemos lo que se llama la unión hipostática. Si querés aprender el término teológico es esto, la unión hipostática de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que Jesús es 100% hombre y Jesús es 100% Dios al mismo tiempo. No se puede separar su deidad de su humanidad desde el momento que nace y por toda la eternidad. Es las dos cosas. Entonces el texto, miren lo que hace. El texto comienza demostrando que Jesús es 100% hombre, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Así comienza la narración de Jesús como niño. Y la narración de aquí termina de la misma manera, demostrando, enfatizando que Jesús es 100% hombre, pero aquí en su juventud. Y dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces comienza y dice, Jesús es un hombre, y termina y dice, Jesús es un hombre. Entonces, ¿qué pasa en el medio? Bueno, ya seguramente saben, Jesús es Dios. Jesús es Dios, de eso se trata toda la narración en el medio. Entonces, vemos estas dos características acerca de la maravillosa edad del niño Jesús. Lo primero es que Jesús es niño, es hombre, 100% hombre, en versículo 40 y versículo 52. Segundo, vemos que Jesús, este niño, es 100% Dios. Y la clave a todo este pasaje es versículo 49, y la clave es las últimas dos palabras que dice mi Padre. Mi Padre. Dios es el Padre de Jesús y ya vamos a ver lo que eso significa. Entonces entramos a versículo 41 y vemos la visita a Jerusalén. Dice, los padres de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua, y cuando él cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Cada año ellos iban a Jerusalén, iban para la Pascua. Ellos vivían en Nazaret, vivían al norte, tardaba algunos días llegar allí a Jerusalén. Había 3 fiestas en las cuales los hombres, varones, israelitas o judíos siempre debían ir. Para 3 fiestas en Jerusalén. Para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de Pentecostés, que se hacía, si recuerdo bien, 50 días después de la Pascua, y para la fiesta de los tabernáculos. ¿Dónde dice eso? En Deuteronomio 16 se dice 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tus días en el
delante del Señor tu Dios, en lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, esa es la Pascua, en la fiesta de las semanas, eso es Pentecostés, y en la fiesta de los tabernáculos, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Entonces ellos debían ir, los hombres, cada año 3 veces hacia Jerusalén para estas fiestas. Ahora vivimos en el Imperio Romano. La gente está esparcida por todo el imperio, hay judíos por todos lados, no solo en Jerusalén. Entonces lo que estaba pasando en este tiempo es que los varones iban, por lo menos, a veces es todo lo que iban, pero por lo menos a una fiesta en el año. Y esta era la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y es en esta fiesta a la cual ellos van. Ahora, nosotros conocemos la Pascua y celebramos la Pascua ¿como qué? Como cuando Jesús muere por nosotros, ¿no? Y Él es nuestro Salvador. Pero antes de que Jesús muriera, la Pascua celebraba y la Pascua recordaba al libro de Éxodo, al rescate de Dios sobre el pueblo de Israel, sacándolos de Egipto. ¿Recuerdan que los israelitas son esclavos en Egipto? Y Dios dijo, voy a hacer una plaga más. Y luego de eso, Faraón los va a dejar salir. Y él dijo, todos vayan, maten un cordero por familia y tomen la sangre de ese cordero y píntenlo sobre el dintel de la puerta, sobre los postes de la puerta. Y en la noche yo voy a mandar al ángel. ¿Y qué va a hacer el ángel? Donde yo vea la sangre o donde el ángel vea la sangre, él va a pasar por arriba y no va a matar. Pero donde no está el ángel, voy a matar a todo primogénito, sea hombre, sea animal. Y los voy a matar a todos. ¿Qué hacía la sangre del cordero? Fue un sustituto por el primogénito de la familia. Y dice así, lo leo, dice en Éxodo 12:12, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Entonces no solo los libró allí, sino que ahora año tras año, aún al tiempo de Jesús, y los judíos hoy que no creen que el Mesías ha venido, siguen celebrándolo de esta manera, recordando lo que lo que Dios ha hecho en la Pascua, porque Él dijo, esto será por todas las generaciones. Esto es lo que iban a celebrar, y dice que es la Pascua del Señor. Entonces, ¿qué es esto de Egipto? Es un cuadro de lo que estaba por venir. En este tiempo todavía es un cuadro futuro de un cordero perfecto, un cordero sin mancha, un cordero que moriría en la cruz sacrificándose, siendo un sustituto por nosotros y nuestros pecados. Entonces allí van a la fiesta, allí va Jesús ve miles de corderos por todos lados y Él sabe, yo soy el cordero perfecto que va a morir por el pueblo, que va a morir por el mundo. Y Él sería nuestro sustituto. Y la Biblia dice que por esa sangre Él murió una vez para siempre, derramó esa sangre y por esa sangre somos lavados. Y todo aquel que cree en Cristo como su Salvador es limpio por la sangre. Cristo ha sido su sustituto y tiene vida eterna. Ya no celebramos la Pascua como los judíos, Jesús es la Pascua. En este tiempo Jesús tiene 12 años. Y Jesús también, nos dice el texto en versículo 42, y cuando Él cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Jesús también fue con ellos. Debemos entender, en la cultura judía, a los 13 años un niño llegaba a ser hombre, no parecido a lo que vemos hoy del bar mitzvah que hacen los judíos. Y en ese momento, a los 13 años, podía ser llamado un hijo de la ley o un miembro de la sinagoga. Y fue en este momento que él asumía todas las responsabilidades de la ley que se le dieron al ser ya circuncidado. Esto era a los 13 años que él tomaba estas responsabilidades. Entonces subieron conforme a la costumbre de la fiesta. Allí están. La fiesta duraba 8 días
Cuando llegaron a Jerusalén se hubieran encontrado con cientos y miles de personas por todos lados, porque venían de todos lados, era la fiesta más grande a la cual todos venían, y hubieran buscado un lugar para quedarse, hubieran traído un cordero para sacrificar, porque eso es lo que debían hacer, y esto se sumaría a los miles y miles de corderos que verían por todos lados allí en Jerusalén, y los sacerdotes que están degollando a los corderos día y noche. Y Cristo estando allí, viendo los corderos, sabiendo que era un símbolo de lo que Él haría por nosotros. Entonces, en versículo 43 al 48 vemos esta búsqueda del niño. Esta búsqueda del niño. Dice versículo 43, al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. La fiesta termina, están allí los 8 días. No tenían que quedarse los 8 días, pero como buenos judíos piadosos, dice acá que regresaron cuando terminó la fiesta. Y José y María regresaron después de 8 días, ya estaban yendo a su casa, y Jesús quedó en Jerusalén. Ahora, no en desobediencia a sus padres, porque sería pecado, ya sabemos que él no desobedece a los padres. No porque no se dio cuenta. Un autor dice así, me encanta, y dijo, para marcar una transición de su responsabilidad a sus padres terrenales a su responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que él va a hacer en este pasaje. Va a mostrar, ustedes son mis padres terrenales, pero yo vine para algo mucho más grande, hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Entonces los padres están volviendo, versículo 44, y suponiendo que iban en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Nosotros pensamos, ¿cómo puede ser que se fueron y dónde estaba Jesús? O sea, yo termino la reunión, me subo a mi auto y cuento si están los hijos conmigo y me voy. Quizás alguna vez nos hemos olvidado alguno, ¿no? Pero hablo en general, no de mi familia, sí, en general a veces nos olvidamos alguno. Pero cada uno se va o en auto, o en colectivo, o caminando y, o sea, somos 2 o 3, nos damos cuenta. ¿Cómo nos dieron cuenta? Porque cuando ellos viajaban con una multitud de personas. Con una multitud de personas. Y en la caravana lo que hacían es que las madres y los niños, o las mujeres y los niños, iban por adelante. Y los hombres y los jóvenes iban por atrás. Y Jesús está en esa edad, ¿no? Donde es niño, pero quiere ser hombre, ¿no? Los que han tenido hijos y ven esa edad de 12, 13 años, ¿no? Todavía son chiquitos, quieren jugar con los muñecos, pero quieren ser hombres edificando algo con el Padre, ¿no? Entonces, quizá María piensa estar con José, quizás José piensa estar con María, no sé, pero están en una multitud de personas volviendo tranquilos hasta que empiezan a decir Jesús. Y por lo que vemos de las costumbres, cuando llegaba el final del día y llegaban a donde tenían que llegar, porque no llegaban hasta su casa en un día, tenían un lugar predeterminado en donde ellos dormían y se juntaban como la familia. Quizás fue en ese momento que se dieron cuenta que Jesús no estaba, no sabemos. Pero en algún momento se dan cuenta que Jesús no está y comienzan a buscarlo y se dan cuenta que no está en ningún lado. Nos dice el versículo 45, cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Imagínate la desesperación de perder a un niño. ¿Alguna vez has perdido a tu hijo? No me contestes, ¿no? No quiero decirlo, no quiero ser ese padre malo. ¿Qué ocurre con el que ha perdido a un niño? Ansiedad, mucha ansiedad, angustia, desesperación, ¿no? Ya inventó toda una cosa en su mente, ¿no? Ya me lo raptaron, ya lo llevaron acá, ya hicieron esto, no lo vengo. Desesperación, mucha desesperación, culpa. Ahora imagínate que ese niño es el Hijo de Dios. El que Dios te ha dado a vos para que críes, para que Él salve al mundo. Dios te lo encargó y vos lo perdiste. Y quizá María pensaba, esta es la espada que iba a atravesar mi alma. Fallé. ¿Ahora qué va a pasar? Y volvieron a buscarlo. Y versículo 46 dice, después de 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Ahora, ¿cómo funcionaron estos 3 días? Creo que un día fue el día que viajaron, otro día fue el día que tuvieron que volver, y al otro día encuentran al niño. 3 días después de que lo perdieron, ellos van y lo encuentran. ¿Y dónde lo encuentran? En el templo, en la casa de Dios.
en el lugar de adoración, en la casa de su Padre, y está sentado entre los maestros, y está escuchando a los maestros, y está haciendo preguntas. Ahora no está él como el maestro, él está como un niño haciendo preguntas a los maestros, y está entre los mejores maestros de todo el mundo, porque han venido para la fiesta, y está escuchando de ellos, y están viendo lo que dicen, y le está haciendo pregunta tras pregunta tras pregunta, y seguramente las mejores preguntas que escucharon. Porque miren versículo 47, y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Quedaron asombrados. Un niño de 12 años, sentado entre los hombres más intelectuales que han estudiado la ley y todo el Antiguo Testamento, toda su vida. Y miren lo que dice el texto en versículos 46 y 47. Nos dice que Jesús oía las preguntas y después todos allí le oían a él y se asombraban. Entonces Jesús oía y hacía preguntas, ellos oían y eran asombrados. Asombrados de su entendimiento, asombrados de sus respuestas. La conversación habrá sido profunda. De la ley, de los profetas, de Dios, del Mesías. Y ellos estaban maravillados, asombrados. Versículo 48, ¿cómo respondieron los padres? Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados. Estaban llenos de asombro. Es un asombro que los ha dejado completamente abrumados, sin palabras, sin poder entender lo que está pasando. Ahora ya sabían ya tenían 12 años con el niño Jesús. Sería difícil sorprenderlos. Ya saben que el niño es inusual, ya saben que el niño no peca, ya saben que el niño no desobedece, ya saben que el niño es el hijo perfecto de Dios, pero ahora llegan al templo, está dialogando con todos están sorprendidos de él, y ellos llegan y lo ven y se quedan completamente abrumados, sin palabras. Y la madre, como toda madre preocupada, le pregunta: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Imagínate la angustia de los padres, ¿no? Buscándolo. Y aunque muchas veces leemos este pasaje y ahí es donde nos centramos, no es el punto del pasaje. La pérdida del niño no es el punto del pasaje. La angustia de los padres no es el punto del pasaje. Es más, si miramos un poco antes en versículo 43, el verbo principal del versículo 43 se trata del niño. Dice: al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, está dando un trasfondo, dice: el niño Jesús se quedó en Jerusalén. El punto ahí está en ¿dónde está Jesús? Y ahora ellos vienen, lo encuentran en angustia y vemos la pregunta asombrosa de Jesús. Desde niño él ya respondía con preguntas. Y él les dice: ¿por qué me buscaban? Y luego dice: ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? ¿No sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Es una pregunta retórica. ¿Qué vas a responder? Sí sabíamos, obvio que sabíamos que tenías que estar acá. Es una pregunta que separa a Jesús de sus padres terrenales, hacer la voluntad de Dios. Pero esta pregunta va más allá de lo humano. Esta pregunta declara que Jesús es Dios. Esta pregunta declara su deidad. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Algo que Lucas ha demostrado una y otra vez, y así es como unimos toda la narración con esta narración. Todo capítulo 1 y 2 con el final de capítulo 2. En capítulo 1, 43 y 2:11, Lucas ha mostrado que Jesús es el Señor. En Lucas 1, 47, 69 y 2:11, Lucas ha mostrado que Jesús es el Salvador. Luego Lucas ha mostrado que Jesús es el Hijo del Altísimo. Luego Lucas ha mostrado que Jesús es Dios mismo. Y ahora Jesús, que es niño, se proclama a sí mismo como Dios. Hace exactamente lo mismo que ha hecho Lucas en capítulos 1 y 2. Quiere terminar toda esta narración de él como un niño, donde él mismo está proclamando: yo soy Dios. Este es el punto de la sección. No la pérdida del niño, no se obedeció o no desobedeció, él es Dios, él no desobedece. No la angustia de los padres por haber perdido al niño. Toda la narración nos guía a esta pregunta. Es el propósito del relato de Jesús como niño.
Lucas escoge contarnos esto acerca de la niñez de Jesús, de que Él crece en estatura, de que Él crece en sabiduría, para mostrar, en fin, que Él es Dios mismo. Y lo dice con sus propias palabras. Dice aquí, ¿no? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? En la cultura judía, Jesús, al usar este término, estaba diciendo: mi Padre y yo somos iguales. Yo soy mi Padre, yo soy Dios. Ser el Hijo de Dios es ser Dios mismo. Esto es lo que Cristo declaró de sí mismo, es por esto que lo mataron. Dice, por ejemplo, en Juan 5, 17 y 18, acá él lo dice perfectamente. Pero Jesús les respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, escuchen esto, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús dice: yo soy Dios. Y los judíos dicen: entonces te vamos a matar, porque vos crees que sos Dios. Y ellos no creían que era Dios, y por eso lo terminan matando. Pero Él es Dios. Él mismo lo dijo. En Mateo 26, 63 al 66 dice: pero Jesús se quedó callado y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Él es digno de muerte. ¿Por qué dijeron que blasfemó? Porque él dijo: yo soy Dios. En Juan 19, 7 dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Él dice que es Dios. Lucas ya proclamó su deidad. Lucas ya proclamó que Él es Dios por medio de otros, por medio de la narración que ha dado. Pero ahora Jesucristo mismo dice: yo soy Dios. En su edad de 12 años Él tiene el entendimiento completo de quién es Él. Entiende por qué ha venido y sabe que es el Hijo de Dios, es Dios mismo que viene a hacer la voluntad de su Padre. Hermanos, pensemos en esto. Son las primeras palabras de Jesucristo en el Evangelio de Lucas, las primeras palabras de Jesucristo en cualquiera de los evangelios, porque ningún otro habla de su niñez, de que Él hable, y son las únicas palabras que sabemos de Jesús hasta que tiene más o menos 30 años, hasta que es adulto, hasta que es tentado por el diablo en capítulo 4, hasta que hace su ministerio en capítulo 4. No tenemos ninguna otra palabra, solo una frase, y la frase es: yo soy Dios. Estoy en la casa de mi Padre. Toda esta narración se centra en esta frase monumental de importancia. MacArthur dice: es una historia poderosa y conmovedora y el testimonio profundo de que Jesucristo, el testimonio profundo de Jesucristo a su verdadera identidad como Dios el Hijo. Como el Hijo de Dios, Él está bajo la autoridad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, y para esto ha venido, para hacer la voluntad de su Padre, para hacer lo que Dios le ha dicho. Es el punto central de toda la historia de la niñez del Hijo de Dios, de Jesucristo. Era necesario que Él viniera y estuviera en la casa de su Padre, en las cosas de su Padre, algunas traducciones dicen en los negocios de su Padre. Pero vamos un poquito más allá. Jesús se refirió a Dios como mi Padre. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando vos lees todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, vos te vas a dar cuenta que esto no ocurre nunca. No ocurre nunca. Hay por lo menos 12 veces en el Antiguo Testamento que las Escrituras se refieren a Dios como Padre. El pueblo de Israel habló de Dios como su Padre, pero fue siempre en plural. Por ejemplo, en Isaías 63, 16, porque tú eres nuestro Padre. Isaías 64, 8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre.
Nadie en el Antiguo Testamento se atrevería a ser tan audaz, ni siquiera David, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés, a llamar a Dios mi Padre. Nadie. Si lo encontrás, móstramelo. Esta expresión de intimidad, de intimidad fue totalmente nueva. Jesús dice, Él es mi Padre. Debo estar en la casa de mi Padre. Debo hacer las cosas de mi Padre. Jesús fue llamado a hacer la obra de su Padre. Un autor dice así: es notable que las primeras palabras de Jesús citadas en el relato del Evangelio son estas palabras en las que Él se refiere tan claramente a su divina condición de Hijo y en las que señala la vocación de su vida de ocuparse en los asuntos de su Padre. O sea, servirle y glorificarle en todas las cosas y en todo momento. Las palabras indican una inevitabilidad divina. Jesús debe estar ocupado con los intereses de su Padre. Sin embargo, en Él no se trata de un caso de compulsión externa. Toda su naturaleza anhela servir y obedecer a su Padre voluntariamente. Lo que está diciendo ahí el autor es que la voluntad del Hijo es la voluntad del Padre. Y esto es lo que el texto de la Escritura nos enseña siempre. En Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 8:29, y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Lucas 22:42, cuando está en el jardín de Getsemaní, Jesús diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús ha venido para hacer la voluntad del Padre. Desde su niñez Jesús se entrega obedientemente a la voluntad de su Padre. Versículo 50 dice, pero ellos no entendieron las palabras que Él les había dicho. Querían entender, pero no lo lograron. Ahora entendemos que no entendieron, ¿no? Era difícil entenderlo. MacArthur dice, entendían que Él era el Mesías, entendían que Él era el Hijo de David, concebido en un vientre virgen por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, no captaron el pleno significado de la filiación divina de Jesús. No captaron con toda seguridad que Jesús es el Dios hombre. Pero miren versículo 51 al final. Dice, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Mejor traducido, todas estas palabras en su corazón. Aún sin entenderlo, María lo atesoraba en su corazón. Lo guardaba en su corazón. Y vamos viendo el proceso de María, ¿no? Porque cuando el niño nació atesoraba todo en su corazón. Han pasado 12 años ahora y pasó esto y dice, otra vez me asombro, no sé qué hacer ya. Lo atesora. No lo entiendo. Lo atesoro en mi corazón. En el medio, ahí en versículo 51, dice, descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Él era el Hijo de Dios, es Dios mismo, vino a hacer la obra de Dios. ¿Y cuál fue la voluntad de Dios? Pensamos hacer algo extravagante a los 12 años, ¿no? ¿Algo espectacular? No. Sometete a tus padres. Sometete a tus padres. Jesús, quien es el creador de sus padres, Jesús, quien es el salvador de sus padres, Jesús, quien es el rey de sus padres, volvió a casa y vivió obedientemente en sumisión a sus padres, porque Dios así lo dispuso. Se sometió a sus padres terrenales y lo hizo voluntariamente y lo hizo en humildad, obediente a la autoridad que Dios estableció sobre él, aún él siendo Dios mismo. Y vuelve y se somete a los padres, se sujeta a ellos. No es que dice, vengo a hacer la voluntad de Dios, ahora ustedes váyanse, hago lo que quiero, no. Hasta ser adulto estaba con los padres. Y versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quizás no lo podemos separar, pero creo que versículo 40 nos habla específicamente de su nacimiento hasta sus 12 años.
Y aquí nos habla de sus 12 años hasta que es adulto, mostrando una vez y otra al principio y el final, mientras que Él es Dios mismo, Él es un hombre. Entonces, Jesús es el Dios hombre que trae salvación. Debió ser un hombre perfecto para morir por los hombres pecadores. Jesús no podía venir un fin de semana, bajar del cielo, morir el viernes y resucitar el domingo. No. Él debía venir, vivir una vida perfecta, vivir bajo la ley, cumplir toda la ley, ser el hombre perfecto para morir por los hombres. Por eso vino como vino. Y al mismo tiempo debió ser Dios, porque solo Dios puede morir por los pecados de los hombres. Entonces debía ser Dios y hombre al mismo tiempo, si no, no hay salvación. Y este niño maravilloso es el Dios hombre. Es el Dios hombre. Y Jesús se sometió a la voluntad de Dios para darnos la salvación. El que es de toda la eternidad, el que estaba en su relación perfecta con Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, se hace hombre, toma un cuerpo, tiene una mente como la nuestra, va creciendo y en fin se entrega por nosotros en la cruz. Él creció como nosotros, de la infancia, a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, hasta ser adulto. Luchó con las mismas cosas que nosotros, pero sin pecado, creciendo en entendimiento y sabiduría, siempre haciendo la voluntad de Dios, aun cuando significó someterse a sus padres, que Él creó. Jesús vivió la vida perfecta para luego ofrecerse siendo el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Murió el justo por los injustos, nos dice 1 Pedro 3:18, y vino para hacer la voluntad del Padre, que fue en fin traer salvación al mundo entero. Y la Biblia dice, todo aquel que lo rechaza está bajo la ira de Dios. Todo aquel que lo rechaza va al infierno eterno. Pero todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, tiene vida eterna. No hay salvación fuera de Jesucristo, solo hay condenación. Hay salvación solo en Cristo. El que cree en el Señor Jesucristo será salvo. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. El que cree en el Señor Jesucristo es llamado Hijo de Dios. Ahora, no soy Dios mismo, soy su Hijo. Solo Él es Dios mismo. Y si has creído en Cristo, si no has creído en Cristo, cree en Cristo. Cree en Cristo. Porque cuando mueras y te presentes delante del Señor y Él te cierre la puerta al cielo, no hay otra oportunidad. Tu oportunidad es hoy, acá. Y no creo que aparezcas delante de Él en la puerta del cielo, no vas a aparecer en el infierno. Cree en Él, porque todo aquel que cree en Él estará con Él para siempre, por toda la eternidad. Si has creído en Cristo, seguí el ejemplo de Cristo. Cristo aquí no solo muestra que Él es Dios, muestra un gran ejemplo. Y en 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, hablando de Cristo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y ya aquí vamos viendo cómo Jesús anduvo. Y en todo el libro vamos a volver a este versículo de seguir su ejemplo, pero ya lo podemos ver desde su niñez, que seguimos su ejemplo. Creciendo en estatura, usando nuestro cuerpo para la gloria de Dios, todo lo que somos y Dios nos ha dado para Él, porque amamos a Él, para agradarle a Él, todo nuestro cuerpo pertenece a Él. Usando nuestra mente para el Señor, tomar lo aprendido de Dios, o sea, primero aprender y aprender y aprender y abrir mi mente para que Dios me dé todo el conocimiento que yo necesito, y creciendo en entendimiento y sabiduría voy poniendo en práctica toda la palabra de Dios, agradándole a Él. Y finalmente nos sometemos a Dios en obediencia perfecta. Y nos sometemos a aquellos que Dios ha puesto en autoridad sobre nosotros. Y decimos, pero Él no tiene que estar en autoridad sobre mí. Pero pusieron a este. Jesús tenía una autoridad, personas que Él creó, gobiernos que Él puso. Y Él se sometió. Debemos someternos. Y hermanos, cuando nos encontramos en las dificultades de nuestra vida, podemos ir a Jesús. Podemos ir a Jesús. Porque Él puede compadecerse de nosotros.
Nuevamente Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos 2:18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y quién es tentado? Todos nosotros. Esta es la hermosura de la unión hipostática de Cristo, de la deidad de Cristo, de la humanidad de Cristo, de que Él es el Dios hombre. Porque como Dios Él me salva de mis pecados, como hombre Él toma mi lugar y Él siendo el Dios hombre me da el ejemplo de cómo vivir y al mismo tiempo es el que me consuela y el que me ayuda a vivir la vida cristiana. Este es el maravilloso niño Jesús, Dios mismo que cumplió en obediencia perfecta la voluntad de su Padre. Versículo 49, ¿acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Este es nuestro Salvador. Él es Dios mismo. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. Damos gracias por Jesucristo. Es nuestro Salvador. Él es el Dios hombre. Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos da vida eterna. Él es el que está allí compadeciéndose de nosotros en nuestra tentación, en nuestras flaquezas, en nuestra fragilidad, en nuestra debilidad, y está allí para sustentarnos. Qué gran Salvador que tenemos. No es solo que me salva de mis pecados, aunque eso cambia todo el rumbo de mi eternidad y que puedo dar gloria al Señor para siempre, pero Él está conmigo cada paso de mi vida para que yo siga su ejemplo. Jesús es Dios. Jesús es hombre. Solo así me ha dado la salvación. Y Jesús es el ejemplo que sigo en mi vida. Padre, que nos vayamos de aquí enriquecidos, entendiendo esta gran verdad. Y te ruego, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que ha confiado en sí mismo para salvación, que ha confiado en sus obras para salvación, que ha confiado en ritos para la salvación, que ha confiado en la fe de otros o estar en una iglesia o lo que sea que ha confiado, que sepa que solo hay salvación en Jesús. Y no es Jesús más algo, Jesús más obras. No. Fe en Jesús que ha hecho la obra. Padre, reconcilia a esa persona contigo por medio de la sangre de Cristo. Que se arrepienta de sus pecados y crea que Jesucristo, quien es Dios hombre, ha venido a este mundo, vivió una vida perfecta, murió en la cruz por nuestros pecados, tomando toda la ira de Dios que nos pertenecía, fue sepultado y el tercer día resucitó. Y la Biblia dice que todo aquel que cree en Él tiene salvación. Salva, Padre, a aquellos que no te conocen. Y para aquellos que han creído en Cristo como su Salvador, primero que nos maravillemos y nos gloriemos de nuestro gran Salvador. Y porque Él es nuestro gran Salvador, debemos seguir su ejemplo. Y en este caso, someternos obedientemente a tu voluntad y a los que has puesto sobre nosotros, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que la uses en nuestra vida, que seamos sabios al tomar lo que hemos aprendido y lo pongamos en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.